Señora, ya llegó. Venga, siéntese. ¿No decías que eras maniático? ¿O ya estás bien? Es la prima de Esteban. Llegó de la granja. No tiene a dónde ir, así que la alojamos aquí. La prima del señor canciller viene del sur de Solaria. Oí que murió toda su familia, por eso vino. Primo. Catalina, saluda a tu prima política. Saludos, prima. Soy Catalina. Soy nueva en la ciudad imperial. Espero que me tenga paciencia. Primo, yo no sé pelarlo. Qué afortunada es, prima, casarse con un hombre tan brillante como mi primo. Todos los días, solo te quedas en el patio tomando té y viendo flores, o escuchando música y dando banquetes. No como yo, una pobre campesina que lucha por sobrevivir. Claramente es de campo. Qué maleducada. ¡Qué maleducada! Perdón, prima política. Estoy acostumbrada a ser muy directa en casa. No quería ofenderte. Solo te envidio por tu lujo y al mismo tiempo me da lástima mi primo. Por los asuntos de la corte tiene 1000 tareas y se esfuerza tanto. Por eso la residencia Esteban tiene este estatus. ¡Insolente! ¿Crees que mi nuera Leo es una mujer común? En la residencia Esteban es la señora de la casa. Fuera de aquí es la poderosa general de la nación. Incluso el rey le exime de arrodillarse. La señora es la hija del señor Valdez. Es la única heredera de la casa Valdez. Es pareja del señor canciller. El rey los unió. Prima Catalina, ¿qué tonterías estás diciendo? Yo, Catalina, discúlpate con tu prima política ya. Yo. Primo, yo... Discúlpate con tu prima política. Desde hoy, cuida lo que dices en la residencia, Esteban. Haré que la nana te enseñe modales. Perdón, prima política. Cata se equivocó. Tengo asuntos oficiales. Que disfruten. Mateo, que traigan la comida. Sí. Lía, ¿no cenaste bien esta noche? Esposo mío, quiero que me ayudes a pelar estos 100 camarones, todos para mí. Los camarones son fríos. Las mujeres no deben comer muchos. Mateo, quítale estos camarones. Esteban, quiero que tú mismo me ayudes a pelar estos 100 camarones, todos. Leonor. Sabes que soy alérgico a estos mariscos. Además, no me gusta el olor a pescado. ¿Ah, sí? Entonces, en el banquete de hoy, al pelar camarones a tu prima, te veías muy hábil. Y conmigo, no vi que tuvieras alergia. Así que... te enojaste por eso. No pensé que Lía fuera celosa. Pensé que siempre serías como una diosa de la guerra, sin pensamientos de niña. No te enojes por eso. La acogí solo porque es una pobre chica sin familia. Si no te gusta, me alejaré de ella. Esteban, ¿sabes que cuando el rey ordenó el matrimonio y puso a todos los jóvenes nobles y a los oficiales solteros del palacio ante mí, por qué te elegí a ti? Lía, elige a uno. Estos son todos los pretendientes que te busqué.
a él, porque eres puro y limpio. Y yo soy una persona que ama la limpieza. Nuestro matrimonio es político. Quiero que sea muy limpio, que no haya nada sucio que me ofenda. Esteban, estos camarones, pélalos bien. Considera esto el precio por cruzar la línea. Pélalos bien. Si no los terminas, no duermas. Señora, el señor canciller ya fue a la corte. Mateo, lleva este camarón al cuartel. Que lo hagan en panecillos, para que los hermanos lo prueben. Sí, señora. Por cierto, lleva esto al maestro Julián, que lo fabrique igual. Sí. Si logra fabricar esta pieza, mejorará mucho nuestra capacidad de combate. Después de esto, la vida de Esteban y la mía volvió a su calma habitual. Me ocupé de mis asuntos militares y de la residencia, y él de sus asuntos en la corte. El rencor del banquete parecía haber desaparecido. Pero 3 meses después, justo el día que Esteban me recogió para el banquete real, la calma volvió a romperse. Señora, esto. Saludos, señora. Su atuendo de hoy es deslumbrante. Claro, las cosas de la tienda valen una fortuna. ¿Cómo no iban a lucir bien? Retírate. Prima política, mi primo. Solo sintió lástima de que no haya ido al palacio, ni visto el mundo. Por eso me llevó al banquete real. Primo, prometiste llevarme. Baja primero. Prima política, solo quería ver el mundo. De verdad, no. Catalina, si crees que la residencia Esteban no te basta para ver el mundo, busca a alguien más rico. Hoy, hacer que Esteban te lleve al banquete no es ver el mundo, es una vergüenza. Primo. Lía, ¿por qué humillas así? Mi esposo, aquí es tu culpa. Hoy el rey convocó a los ministros. Llevas a la prima al palacio. Si esto se sabe, ¿no dirán todos que el señor canciller es imprudente? Y la prima es una vergüenza. Prima política, aunque cada piba de favor tiene su dignidad. ¿Con qué derecho, como señora, me humillas así y pisoteas mi dignidad? ¿Dignidad? Humillar, sin tener modales. Le pediste a Esteban que te lleve. Solo dije la verdad de que no puedes ir al banquete. ¿Cómo es que eso lastima tu dignidad y te humilla? ¿Acaso necesitas que Esteban te lleve de la mano al palacio para que te sientas digna? Entonces tu dignidad y orgullo son muy caros. Sabes que en el tiempo que te hablo, Esteban y yo en el carruaje podríamos atender muchos asuntos si retrasamos las provisiones de la frontera. Esa culpa, ¿cómo la vas a pagar? ¿Con tu ridículo orgullo? Leonor, ¿de qué te crees tan superior? La humillación de hoy la recordaré. Nunca fue al Palacio Real. Yo solo quería llevarla de paso. Esteban, te lo he dicho, soy muy limpia. Le pelaste camarones en la cena y ya lo dejamos pasar. Hoy decidiste por tu cuenta llevarla al banquete real. Te dije que solo la llevaba de paso. El día de la boda acordamos 3 reglas. ¿Acaso las olvidaste?
Esposo, para que vivamos en armonía, estas son mis 3 condiciones. Léelas, esposo, y firma. Primero, solo una esposa, sin concubinas. Segundo, totalmente sinceros, sin secretos. 3 fallos. Divorcio, sin indulgencia. Tercero, nuestras familias separadas, sin interferencias. Leonor Valdés no entrará al registro de los Esteban. Lo acepto. Siempre he tenido poca paciencia. Para los que me rodean, solo hay 3 oportunidades. Hoy es tu segunda. Mis exigencias son simples: respetar las reglas y límites. Como gran canciller y esposo, Esteban, no me obligues a odiarte. Leonor, tienes que ser tan arrogante y agresiva. Señor canciller, señora, llegamos. Saludos, Majestad. Su Majestad la Reina. De pie. Señor canciller, generala. Lea, ven a sentarte conmigo. Sí, Majestad. Lea, cada vez estás más hermosa. Gracias por su atención, Majestad. La generala Valdez, su lugar en el corazón de la reina, nadie lo iguala. Señor canciller, tener a la general de la nación como esposa es una gran suerte. Escuché que llegó una prima a la residencia Esteban. Majestad, es una prima lejana. Está sola. Y vino a la residencia. Es bueno que el señor canciller sea leal, pero debe pensar en los sentimientos de Lía. Mi estimado Esteban, tú y Lía me los uní. Debes tratar bien a Lía. Sí, Majestad. Recordaré la lección de Su Majestad la Reina. Escuché que Catalina volvió a ser descortés. ¡Qué insolente! Que le pidió llevarla al banquete real. Creo que ella no tiene ni idea. Madre. Le ven. Lía, escuché que en el banquete real de hoy el rey te entregó el mando de todas las tropas de la ciudad imperial. Lía, eres una verdadera hija de general. Eres el orgullo de la casa Valdez. Me halaga, madre. Solo ayudo a Su Majestad. Valdés y Esteban somos una familia. Somos uno. Esteban, ya ordené a la finca fuera de la ciudad que le dieran a Catalina 200 taeles y mandé a llevarla hasta allá. Madre, ya soy el gran canciller. Si mueves a mis hombres, ¿no deberías avisarme? Lea, este es tu té imperial rojo favorito. Prueba a ver si te gusta. Si te gusta, haré que te envíen un poco. Gracias, madre. Esa Catalina es descortés, no tiene tacto, es imprudente y no piensa en nada. ¿Por qué la dejas en la residencia Esteban? No debió hacer eso. Ay, tú, en la corte eres muy decidido, pero en otras cosas eres muy indeciso. Aún eres joven, ese carácter debes cambiarlo. La alianza Valdez-Esteban asegura la gran república de Solaria. Antes, al elegir a la pareja, la razón por la que ganaste entre tus hermanos fue porque sabías medir las consecuencias. Ahora, no dejes que por una mujer sin clase arruines tu futuro. Lea es una gran esposa. No la decepciones. Bueno, ustedes dos vayan a descansar. Yo también descansaré. Leonor, sobre asuntos entre nosotros, ¿era necesario involucrar a la reina y a mi madre para presionarme?
sobre asuntos entre nosotros, tenías que involucrar a la reina y a mi madre para presionarme. ¿Quieres decir que a la reina y a mi madre te quejaste de mí? ¿Acaso no es así? Leonor, siempre he respetado tu orgullo militar y tolerado tu carácter fuerte, pero siempre le haces la vida imposible a Cata. No tienes ningún tipo de tolerancia. Eres tan celosa. Esta vez te pasaste de la raya. Usaste a la reina y a mi madre para echar a Cata de la finca. Tú bien sabes que odio que se entrometan en mis asuntos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya terminaste? Tú. Esteban, si estás tan enojado, ¿es porque tu madre se entrometió o porque a tu linda prima la echaron de la residencia, Esteban? ¿Te da lástima? A estas alturas, ¿aún no admites tu error? ¿Y cuál es mi error? ¿Mi error fue no dejarte llevarla al palacio? ¿O fue que tu madre notó sus malas intenciones y al echarla no la defendí? ¿O fue que al pelarle camarones ese día no te dejé de inmediato? Esteban, te dije que mis seres queridos tienen 3 oportunidades. Ahora, tus 3 oportunidades se agotaron. El colgante de compromiso. Te lo devuelvo. El jade de compromiso. Toma. Al final, ¿no es por esa tontería de los camarones que sigues resentida? Qué rencorosa eres. Sí, soy muy rencorosa. Un hombre sin límites, que intenta usar a otras mujeres para humillarme. ¿Por qué debería ser comprensiva? Leonor, te lo digo, nadie soporta tu actitud de superioridad y tu arrogancia. Esta noche dormiré en el estudio. Señora, el señor canciller parece enojado. Que se enoje. Este hombre, para mí, ya no importa. Primo Esteban, me equivoqué. No debí pedirte que me llevaras al banquete real. Me pasé. Te lo ruego. ¿Puedes pedirle a mi prima política que no me mande a la finta? De verdad quiero quedarme para seguir ayudándote. Primo Esteban, escuché decir que estás muy ocupado y duermes mal. Preparé este té para dormir. Pruébalo. No te preocupes. Soy el dueño aquí. Nadie te mandará a la finca. ¿De verdad? Sabía que eres el mejor, primo. Primo, tómalo caliente. Primo, aún me preocupa mi prima política. Mejor me voy. Te dije que no te vayas. Pero yo... No llores. Mandé algo a tu cuarto. Mañana irás conmigo al banquete del Palacio del Duque de Paz. Primo, ¿me llevarás al banquete del Palacio del Duque de Paz? Considera que es por no ir al banquete real. Mi prima política, ¿y ella? Soy el dueño de la residencia Esteban, así que no le temas. Este idiota de Esteban. Señora, el peón está colocado. Generala, algo pasó con el señor canciller en el Palacio del Duque de Paz. Él y la prima Catalina. ¿Ellos? ¿Qué pasó? El señor canciller y Catalina fueron al banquete del Palacio del Duque de Paz. Y de repente, los dos, en una habitación del palacio, fueron sorprendidos acostados en la cama, medio desvestidos. Se pasaron de la raya. Tontita, no llores. Te harás daño. Nadie te reemplazará. Pero
Ve a llamar a Octavio. Y manda a alguien a investigar lo del Palacio del Duque de Paz y que me cuente cada detalle. Sí. Don Octavio, quiero que redactes la acta de separación ya. Quiero cortar toda cooperación entre Casa Valdés y Residencia Esteban. Generala. No es difícil. Yo puedo redactar la acta de separación sin dejar fisuras. Cumplirá con la ley de Solaria y no ofenderá al rey. Pero la alianza de ambas familias buscaba estabilidad en la corte. Si se separan, la corte sufrirá una inestabilidad. No es problema. Yo lo resolveré. Entonces redactaré la acta de separación ahora mismo. Señora, llegó doña Teresa. Dice que es urgente. Lea, sobre el banquete del Palacio del Duque de Paz, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú y Esteban tienen problemas? Supongo que sí. Sobre los detalles del banquete, no los vi yo misma. Puede preguntarle a su hijo. Pero por lo visto, el corazón y el cuerpo del señor canciller ya no son puros. Lea, esta vez Esteban actuó sin pensar, se pasó de la raya. Tranquila, regresaré a castigarlo, lo llevaré al salón ancestral y lo castigaré. Haré que te dé una explicación. No hace falta, doña Teresa. La acta de separación ya la redacté. Más tarde, se la entregaré en persona a Esteban. Usted y el señor canciller pueden revisarla bien. Si tienen objeciones, que sus seguidores vayan a Casa Valdés a buscar a Octavio. Pero esto no puede ser. No puede ser. La alianza Valdés-Esteban es muy grave. Afecta la estabilidad del palacio. No puede, por un asunto tan pequeño, llegar a pedir la separación. Esto no es un detalle. Doña Teresa, la oportunidad ya le di a Esteban 3 veces. Él no la aprovechó. No tengo obligación de hacerle una excepción. Lea, cálmate. Mira al padre de Esteban. ¿No se casó él también con 6 concubinas? Y en la ciudad imperial, los hombres de otras familias, ¿quién no tiene varias mujeres? Los hombres no son todos así. Mientras mantengas el puesto de esposa del gran canciller, esas mujeres de segunda clase no debes prestarles atención. Doña Teresa, ¿cómo puede? La alianza no es un juego. No puedes ser tan caprichosa. Aunque no te importe la familia Esteban, ¿y los 100.000 euros del ejército Valdés? ¿No te importan ellos? ¿Cómo vas a darles cuentas? Doña Teresa, al salir de la residencia Esteban, todos en la ciudad imperial le llaman con respeto Doña Teresa. Pero cuando yo salgo, soy la que todos respetan como general de la nación. ¿Aún no entiende la diferencia entre usted y yo? Usted lleva el apellido Esteban como señora de la residencia y está acostumbrada a ser una señora paciente y madura, dependiendo del favor de un hombre y del apoyo de la familia Esteban. Esa es su elección. Pero yo soy diferente. Desde que tomé el mando del ejército Valdés, soy del ejército Valdés, su única comandante. No tengo que ceder ante nadie, ni darle cuentas a nadie. Lea, tú... Y por la crisis a la corte causada por mi decisión, yo la calmaré. No se preocupe. Mateo, vamos. Busca al señor canciller en el estudio. Lea, ya sabes lo que pasó. Lo sé. Prima política, no malinterpretes. Hoy, en el banquete real, el primo bebió de más. Lo llevaron a descansar. Alguien me dijo que el primo me buscaba, así que fui. ¿Quién diría que caeríamos en una trampa? Nos drogaron. Sí, así fue. Prima política, no malinterpretes al primo. Es mi culpa. Fui muy tonta. Me preocupaba por él. Sujétala. Tápale la boca. Prima política, aunque seas la señora, no puedes hacer esto. No tienes derecho a hablar.
Mateo, insolente, suéltala. Señor canciller, solo obedezco a la señora. Tú. Esteban, ¿por qué te apresuras? Tengo algo serio que decirte. Este perro ladra y hace mucho ruido. ¡Maldita! ¿Cómo puedes humillarme así? Cuando lo consiga, te haré pagar con tu vida. Es el acta de separación. Lee bien los términos. Si está bien que tus hombres vayan a la casa Valdés a buscarme a mí y a Octavio. ¿Quieres separarte de mí? Sí, quiero separarme de ti. Solo porque llevé a Cata al palacio del Duque de Paz y hubo un error. No fue a propósito. Lía, ¿cuándo vas a controlar tu actitud arrogante? Esteban, te dije que solo te daría 3 oportunidades y ya las agotaste. Yo, Leonor, crecí en el cuartel. Dirijo el ejército Valdés. En el ejército no se juega. Es mi regla de hierro. Jamás. Ni lo sueñes. Jamás lo aceptaré. La alianza Valdés-Esteban es por el país y por la estabilidad del palacio. No vengas a mi lado a hacerte la generala. Eres tan cruel y celosa. No eres digna de ser la señora de la residencia, Esteban. ¿Me golpeas? Esteban, esas reglas de sumisión no me valen a mí, Leonor. ¿Cómo crees que debe ser la señora de la residencia, Esteban? Igual que tu madre, viendo a tu padre tener concubinas, dejando que las concubinas la pisoteen y fingiendo ser la esposa legítima para engañarse. ¿Esa es para ti una señora digna? Yo, Leonor, jamás seré como las esposas de los funcionarios. Guardo la frontera, tengo grandes méritos. Mi razón de ser no es ser la señora de nadie. Tú. ¿Por qué debería soportar tus injusticias y dejar que me manipules? Con Cata fue un accidente. Además, después de tantos años, ¿no hemos sido una pareja ejemplar? ¿Qué hombre no tiene concubinas? Solo cometí un error. ¿Es motivo para separarnos? Además, es una alianza política. La separación no es un juego. Leonor, no hagas drama. Esteban, te lo había dicho. Soy muy limpiadora. Si te elegí, fue por tu pureza. Pero ahora estás sucio. Ya no te quiero. Con Cata no pasó nada. Sucio es sucio. Te di una oportunidad y no la valoraste. No haré excepciones por ti. El rey no lo aceptará. El rey no lo aprobará. Es solo una separación. En la corte tengo mi forma de resolverlo. Pero el clan Esteban y su precio a pagar no es mi problema. Leonor, solo tienes buena suerte de nacer en la casa Valdés. Sin los méritos de la familia Valdés, ¿qué derecho tienes de hablar así ante el señor canciller? ¿Y qué derecho tienes de dominarlo? Así es, tengo buena suerte. Pero la casa Valdés ha luchado por generaciones y me ha dado su apoyo. Y yo, en medio de la sangre, tomé el sello militar y fui la general de la nación. ¿Y eso qué? Parece que no entiendes lo que digo. Catalina, quiero decir que yo soy mi propio apoyo. No necesito ser como tú, gastando todo el día complaciendo a los hombres solo para conseguir ese pobre afecto en casa. Yo no soy como tú. Tu envidia y tu rencor para mí no valen nada. A este hombre te lo regalo. Primo Esteban, he decidido que mañana temprano me iré de la ciudad imperial. No puedo seguir siendo una carga. No hace falta. Puedes quedarte. Yo mando en esta casa. Pero... Solo quédate. Sí, haré lo que digas, primo. Primo Esteban, te han tratado mal. Mi prima política fuera, aunque sea la generala. Pero en casa, primero debe ser tu esposa. Si esto se sabe, ¿cómo ayudarás al rey a gobernar? ¿Y los ministros, cómo te respetarán? Solo quiere dominarme. Afuera,
Soy el señor canciller. Y yo mando en esta casa. ¡Qué insolente! Leonor, tarde o temprano, te haré rogarme de rodillas. Mateo, empaca todas mis cosas. Vamos a la casa Valdés. Sí. Generala, en la ciudad imperial rumorea sobre su separación del señor canciller. Síguelos en secreto. Si hay problemas, avísame. Sí, generala. ¿Y si el rey nos castiga? La Gran República de Solaria depende del ejército Valdés. El tesoro real depende de mí, Leonor. Si sacudo la corte, tal vez logre sacar algún parásito, y los eliminaré. Haré que Esteban sepa que sin mí, Leonor, él no es nada. ¿Lo tienen claro? ¡Muy claro! Entonces, ¡a entrenar todos! ¡Sí! Generala. Don Octavio. Algunos veteranos y oficiales vinieron a buscarla. Los dejé esperando en la tienda. A mí. Seguro es por su separación del señor canciller. Parece que vienen a acusarla. ¿Acusarme? ¿Ellos? Vamos. Veamos qué quieren. Sobrina, fuiste muy impulsiva. La alianza Valdez-Esteban afecta la estabilidad. Sobrina, sobre la separación fuiste muy impulsiva. El señor canciller dirige las oficinas de obras, hacienda y ceremonias. Todo está bajo su mando. Tomemos la hacienda. Si te separas, ¿el suministro de alimentos se verá afectado? Sí. Generala, ayer, al saber de la separación, causó un gran revuelo. Hoy fuimos a la hacienda y ellos nos dieron largas. Generala, me informé. Solo es una huérfana sin clase. Échenla. No le ven importancia. Lo urgente ahora es volver a la residencia Esteban y reconciliarse con el señor canciller. Así todos sabrán que los rumores son falsos. Así se calmará la situación. Sí. ¿Ya terminaron? Sobrina, es por tu bien. Separarse no suena bien. Y si adquieres la fama de celosa y rígida, te será difícil volver a casarte. Por mi bien. Dirijo el ejército. 1 millón de soldados. Si fuera como una mujer común, sin principios, siempre cediendo, en el futuro, mis hombres, ¿confiarían su vida a mí? Si sus parientes no quieren estar en el ejército, pueden irse. Con su comportamiento actual, no respetan a su líder. Eso es desestabilizar. Nunca me he creído superior, pero todos saben que yo, Leonor, a los 10 fui consejera de mi padre, a los 13 fui a la guerra y nunca perdí. Muchos de ustedes subieron de rango conmigo. Ustedes no tienen derecho a darme lecciones. Si no están de acuerdo, aguanten. Si no pueden, lleven a sus parientes y váyanse todos. En mi ejército no tolero traidores. En mi ejército no tolero traidores. Solo temíamos que Hacienda, las provisiones, tuviera problemas. Este país es del rey. Hacienda no puede controlar las provisiones. Generala, nos alteramos por preocupación. Hablamos mal. Generala, no se enoje. Veníamos a consultarle. A buscar soluciones. Yo digo que la separación de la generala y el señor canciller es lo mejor. Si no, se aprovechará del ejército Valdez y la humillará. Si logra humillarla, la generala, ¿cómo mandará al ejército? ¿Dónde estará su autoridad? Sí. Separarse es mejor. Que se separen. Deben separarse. Ah, ya veo. Pensé que me habían sobornado para ayudar a Esteban. A obligarme a ceder. No. No es así. No puede ser. No. Parece que los malinterpreté. Un malentendido. Sí, un malentendido. Entonces, ¿algo más?
No, nada más. Generala, me retiro. Me retiro. Da la orden. Mis negocios no harán negocios con los de Esteban. Además, investiga si hoy estos hombres fueron sobornados para venir a verme. Sí, generala. Señora, todo es mi culpa. No es culpa del señor canciller. Si aceptan no separarse y volver a la residencia Esteban, me iré de la ciudad imperial y nunca más volveré. Señora, perdón, me equivoqué, perdón. Es mi culpa. Es mi culpa, perdón. Señora, el señor canciller estos días por la separación ha estado de mal humor. De verdad no soporto ver al señor canciller seguir sufriendo. Catalina, no tengo tiempo para tu teatro. Señora, usted y el señor canciller llevan años casados. ¿Cómo puede hacerle pasar por esto, señora? Si acepta no separarse, yo me iré de la ciudad imperial ahora mismo. ¡Suéltala! El Tribunal Real está aquí viendo. A ver, Leonor, ¿cómo abusas de tu poder en público? Pero Leonor no parece desesperada. ¿Acaso los del ejército Valdés aún no la han buscado? ¡No la suelto! A menos que la señora no se separe. Catalina, debo agradecerte por tu actuación. Me ayudó a identificar qué oficiales son sospechosos. Así que ella es la Prima Catalina. Parece muy enamorada. Para que el señor canciller y la señora se reconcilien, se ofrece a irse. Casados 3 años, el señor canciller solo tiene a la generala. Nunca tuvo concubinas, ni siquiera un amante. El señor canciller ya es bastante bueno. La generala es muy rígida. La prima Catalina le dio su virginidad al señor canciller. El señor canciller, por lo normal, debería asumir la responsabilidad, ¿no? Además, que un hombre tenga varias mujeres es muy normal. ¿Verdad? Sí, así es. Exacto. Señora, no pido quedarme con el señor canciller. Solo deseo que él esté a salvo y bien. ¿Ya terminaste? Leonor. ¿Estás herida? No es así. Le rogué a la señora que volviera. Me golpeé sola. No es su culpa. Lea, humillas a un plebeyo en público. General de la nación. ¡Qué arrogancia! Esteban, esta es la casa Valdés. No es lugar para hacer escándalos. Se arrodilló, suplicó y se golpeó sola. ¿Cuándo la he maltratado? Sí, mi prima política no me maltrató. Señor canciller, por favor, no vuelva a malinterpretar a la señora. ¡Qué hipócrita! Kat ha sido tan comprensiva y cedió. ¿Qué más quieres? Catalina, me separé y te cedí mi lugar. ¿Cómo es que ahora soy yo la que te maltrata? Señora, se lo ruego, no diga más. Todo es mi culpa. El señor canciller es un ministro y un hombre. Si no le da respeto en público, ¿dónde queda su dignidad? Kata, te llevaré con un médico. ¡Alto! Lea, ¿aún quiere abusar de su poder en público? Ya que Catalina vino aquí y solo decía que era su culpa, pero insinuaba que yo era la culpable, entonces, claro, debo aclararlo en público. Señora. Al llegar, te encantó desafiar mis límites, como en el banquete, hacer que Esteban te pelara camarones, o como insistir en que te llevara al palacio, o en el palacio del Duque de Paz. Suena a que la prima Catalina siempre quiso seducir al señor canciller. Dicen que en el palacio del Duque de Paz al señor canciller lo drogaron, ¿no? ¡Basta! No basta. Catalina, si te echaron de la residencia, fue porque doña Teresa notó tus malas intenciones. Por eso te mandó irte. Yo, desde el principio, nunca interferí en tu estancia en la residencia Esteban. Hoy dices que te irás, y esa es tu decisión. Quiero separarme, y nunca fue por tu presencia o ausencia. ¡No! ¡No es cierto! ¡A un lado! Déjalos ir.
En la multitud al hombre sospechoso. Que lo vigilen. Señor canciller, la señorita Torres no tiene nada grave, solo está muy angustiada y como es frágil, necesita cuidarse. ¿Muy angustiada? Sí. Entonces recete algo. Sí. Señor canciller, el señor y la señora lo llaman. Además, la señora me pidió traer esto. ¿Solo sabe usar este truco para presionarme? Cuiden a la prima Catalina. Sí. Todo el mundo habla de esto. El rey y la reina ya lo saben. ¿Cómo puedes estar sentado aquí? Ve a la casa Valdés y tráeme a Leonor. No iré. Creo que estás ciego. ¿Cómo puedes creer que esa zorra es una buena persona? Esa Catalina. Haré que alguien la eche de nuevo. No tienes derecho. Catalina es mía. ¿Acaso Leonor no quiere usar esto para pisotearme? ¿Qué tonterías dices? Lía no es así. Soy su hijo. ¿Dejar que una mujer me pisotee? Los funcionarios, ¿qué pensarán de mí? Ya basta. Es solo una mujer. ¿Qué importa si la aceptas? Ahora, prioriza. Recupera a Leonor. Y luego verás. Si el rey se enoja, el clan Esteban no lo soportará. ¿Ustedes? ¿Cómo? Tengo cosas que hacer. Recupérala rápido y arregla esto. No iré. Llevas 3 años como canciller y ya no sabes ni dónde estás. Esteban, recuerda bien. Lía te eligió para la alianza y por eso eres canciller. Sí. Fue después de casarme con ella que obtuve el cargo de gran canciller. Pero todo esto es mérito suyo. Llegué a ser gran canciller por mi arduo trabajo y por servir al rey. Si no... Señor canciller, señor, malas noticias. El Ministerio de Hacienda no recibe grano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Señor canciller, los que antes le proveían de grano al Ministerio de Hacienda eran en su mayoría tiendas de la Casa Valdez. Al enterarse de que se separará de la generala, decidieron cortar las negociaciones. Otra vez, Leonor. Quería presionarme de esta forma. Señor, mejor vaya a buscar a la señora. Ella siempre es razonable. No es alguien que mezcla lo personal con lo profesional. Hasta tú me pides que le ruegue. Señor, no quise decir eso. Te lo digo, jamás. Esta vez, jamás volveré a rogarle. Hace 4 años empezaron, con cuentas falsas. ¡Qué atrevimiento! Generala, ¿qué hará ahora? A las familias de los 4, enciérralas. Sí, pero según mis informes, los 4 gerentes fueron obligados. Por obligación me traicionan. No es excusa para perdonarlos. Vigílalos. Sí. Ven aquí. ¿Quién será quien guardó provisiones 4 años? Si no sales, tendré que obligarte a salir. Señorita. ¿Y el asunto? ¿Cómo va todo? Todo está listo. Hacienda no recibe grano. Esteban seguro creerá que Leonor dio la orden. ¡Bien hecho! Señorita, el amo le ha dicho qué hacer a continuación.
El amo te ordenó cooperar conmigo. El resto, no te preocupes. Sí. Primo, preparé unos dulces. Pruébalos. Déjalos aquí. Primo, ¿acaso Kata te causó muchos problemas? No pienses de más. Señor Canciller, ya esperan en el Salón Celeste. Bien. Que toda la corte lo vea. Que yo, Esteban, lo hago por mi propio mérito. Que Leonor entienda quién es el dueño de esta casa. Leonor, ¿cree que al hacer que los gerentes Valdez corten lazos con nosotros, me quedaré sin opciones? Primo, ¿puedes llevarme contigo? Bien, vamos juntos. Primo, los mercaderes buscan ganancias. Si les pagas más por más cantidad, un negocio a largo plazo es lo que más desean. Además, eres el gran canciller. ¿Cómo no te van a obedecer? Tienes razón. Leonor, espero que vuelvas a la residencia Esteban y te rindas a mí. Prima política. ¿A qué viniste? El Salón Celeste está abierto. Si tú puedes venir, ¿por qué yo no? Sabes que no me refería a eso. Yo, Esteban. Entre nosotros, aparte de la corte y la separación, no hay nada que hablar. Tengo cosas que hacer. Me voy. Leonor, mejor no vengas a arruinar mis planes. Lía, ven a mi lado. ¿Estás delgada? Lía, ya estás aquí. Yo pensaba que Esteban era alguien de fiar. No pensé que me equivocara. Ya que has decidido, puedo dar la orden de separación. Sí, Lea, no sufras más. El rey y yo siempre te hemos querido como a nuestra hija. Le prometimos a tus padres que cuidaríamos de ti. No pensé que bajo mis ojos y los del rey, ese Esteban se atreviera a maltratarte. Lea, cual sea tu decisión, la reina y yo te apoyaremos. Esteban nos decepcionó mucho. Ya lo tengo vigilado para ver qué planea hacer. Gracias, Majestad. Gracias, Majestad la reina. La orden de separación, no hay prisa. Él firmará. También escuché que unos viejos locos del ejército Valdez y del Ministerio de Guerra fueron a buscarte al cuartel. Ya está resuelto. Esos viejos. Antes fueron a la guerra con tus padres. Tus padres y tú les diste recompensas. Y ya es suficiente. Si no saben valorar, hazles pagar. Señor Canciller, los 4 gerentes, Carlos, Luis, Guillermo y Leonardo, dijeron estar ocupados y no vinieron. ¡Qué atrevidos! Soy el gran canciller. ¿Acaso no temen que les cierre los negocios? Primo Esteban, son muy arrogantes. No te respetan. Claramente alguien los envió. No. Primo, no malinterpretes. No digo que lo mandó mi prima política. Mi prima política. Leonor, otra vez tú. ¡Qué vil y cobarde! Algún día, tarde o temprano, le haré pagar. Primo, la casa Valdez es muy poderosa. ¿Y si le ruego a mi prima política, o si te molesta, cede ante ella? Así no nos causará problemas. ¡Imposible! Te lo digo. Leonor solo quiere controlarme. Quiere que sea su perro. Yo, Esteban, jamás en mi vida le haré caso.
señor canciller. Si quieres aconsejarme, tú también cállate. Tío Santiago, ¿es usted? ¿Y ustedes? Mi padre es Fernando Torres. Así que es hija de Fernando. 10 años sin vernos. Mi sobrina. Ya eres una mujer. Cata, ¿quién es él? Es amigo de mi padre, comerciante de granos del sur. Tiene tiendas en la ciudad imperial. Cata, invítalo a entrar. Tío, vamos allá. Venga. Señor canciller. Ya que es el tío de Cata, no se moleste. Siéntese. Gracias, don Esteban. Tío. Gracias. Tío, escuché que vende granos. ¿Podría ayudar a mi primo a conseguir más provisiones? Brindo por usted, tío. ¡Salud! Señor canciller, aparte de que Catarina es mi sobrina, solo por una palabra suya, haré todo lo posible. Don Santiago, brindo por usted. Salud. Vámonos. Síguelo de cerca. Sí. Generala, doña Teresa pide verla. Que pase al salón. Sí. Lea, sé muy bien que siempre has sido una buena hija. Esteban solo se equivocó. Regresa conmigo. Te lo prometo. Él te tratará bien. A esa Catalina haré que se vaya. Doña Teresa, ya decidí separarme. No volveré a pisar la residencia Esteban. Pero estuvieron casados 3 años. En casa fueron muy unidos. En la corte, civil y militar, sostuvieron todo. En lo personal y profesional hay un vínculo. ¿De verdad no pueden volver a ser como antes? Doña Teresa, para mí, si un hombre me engaña, es para siempre. ¿Acaso no cree que soy superior? Es porque yo, Leonor, siempre lo he sido. Pero nuestras familias se aliaron hace años. Por fin la corte es estable. ¿Ahora no arruinarías todo? Lía, nosotras, las mujeres, ¿no deberíamos pensar en el bien común? No solo las mujeres. Todos deberíamos. El bien común no se logra con un solo sacrificio. ¿No son todos los hombres así? Con varias mujeres. Te lo prometo. Catalina se irá. Esteban solo tendrá a ti como esposa. Que todos lo hagan no significa que sea correcto. Mi padre solo tuvo a mi madre y a mí como única hija. Los demás decían que no tenía herederos, pero a él no le importó. Conozco un lugar donde hombres y mujeres son iguales. Un solo matrimonio. Las mujeres pueden tener su propio trabajo y no estar atrapadas en casa. Las mujeres no son propiedad de los hombres. Las mujeres son personas con ideas propias. ¿De verdad existe ese lugar? Sí. Allí las mujeres, si el hombre es malo, ellas pueden pedir la separación en cualquier momento. Las mujeres pueden no casarse, no tener hijos y ser dueñas de casa. Lo que los hombres pueden hacer, las mujeres también. Para acercarnos, en el norte de Solaria, hay una unidad especial. Más de 1000 mujeres forman un ejército femenino. Como los hombres, pelean en batalla e incluso son más valientes. Entre ellas, la mayoría fue abandonada y rechazada por sus familias. Pero ellas nunca se han rendido. Hija rebelde, ¿cómo te atreves a irte de casa? Papá, solo quiero ver el mundo. Aprendí medicina de niño.
Mi conocimiento médico debería curar a los pobres. ¡Cállate! Me arrepiento de haberte enseñado medicina. Las mujeres deben ser virtuosas, cuidar a su esposo y hijos. Vengan, llévenla al patio. Que borda su vestido de novia. ¡Papá, no puedes! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! De joven, también soñé con curar a los demás. Quería que mi existencia tuviera más sentido. Pero al casarme, lo fui olvidando. Las mujeres no deberían, por nadie, renunciar a sí mismas. Piénselo bien. Sus años en la familia Esteban lo veía todo, pero nunca dijo nada en su defensa. ¿Por qué? Porque él cree que los hombres tienen razón. Él cree que su padre debía actuar así. Por eso, quiere usar a Catalina Torres para domarme. Doña Teresa, en el campo de batalla, vi demasiados adiós. Creo que en esta corta vida debemos vivir según nuestro corazón. Por eso, aunque no fuera la general de la nación, igual me separaría. Lea, entiendo lo que quieres decir. No te insistiré más. Gracias por entender, doña Teresa. Doña Teresa, tengo asuntos que atender, así que me retiro. Ve tranquila. Por cierto, esta es la receta de la granada relámpago. Dásela al maestro Julián. Al fabricarla, manténla lejos del fuego y dile que cuide. Sí, generala. ¿Qué haces aquí? Señor canciller, no puede. ¡Quítate! Leonor, ¿acaso crees que yo, Esteban, no puedo sin ti? Leonor. Te estoy hablando. Otra vez con esa actitud de superioridad y desprecio. Soy tu esposo, y el gran canciller necesito mi honor y mi dignidad. Entonces, al venir a mi casa a hacer escándalo, ¿así ganas honor y dignidad? ¿Acaso intimidando a un sirviente te sientes más hombre? Te lo repito. Soy tu esposo, y él es un miserable sirviente. Esteban, limpia tu boca. Los sirvientes también son personas. No son para que los maltrates a tu antojo. Además, ya no eres mi esposo. El acta de separación ya te la di. No acepto. Hoy te voy a enseñar lo que debe hacer una esposa. ¡Vengan! ¡Échenlo afuera! A ver quién se atreve. Si vuelve, llévenlo a la puerta del Palacio Real. Así les será más fácil ir a la corte mañana. Suelten. Soy tu esposo. Tienes que pisotearme así. Tú viniste a mi casa a causar problemas. Tú no tienes vergüenza. ¡Vengan! ¡Arrástrenlo! Suéltenme. Cuiden sus cabezas. Leonor, solo vine a provocarte. Quería que no fueras tan fuerte. No quiero separarme. Tampoco acepto la separación. Esteban, a estas alturas, ¿aún crees que solo querías provocarme? En privado, no tengo nada que decirte. En público, seguimos siendo colegas. Te advierto, no mezcles lo personal con lo profesional. Arrástrenlo. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Generala, escuché que don Esteban causó un escándalo en la entrada. Ya lo arrastraron. ¿Qué tal el asunto que te encargué? Acertó, generala. Como pensaba, empiezan a traer grano del sur de Solaria. Así debe ser. Lo que quería es que aparezcan los víveres ocultos. Al llegar a la ciudad imperial, ya no serán suyos. La mina está bloqueada. Podemos usar explosivos.
Será muy ruidoso. Justo lo que necesito. Mírate ahora. ¿Qué te has convertido? Ni puedes convencer a una mujer. No puedes controlar a una mujer. Te has dejado llevar a este estado. ¡Qué vergüenza! ¿De qué me sirves? Esteban, ¿por qué bebes tanto? ¡No hagas escándalo! Dime, ¿cuándo vas a traer a Leonor de vuelta? Es imposible. Soy el gran canciller. ¿Por qué debo dejármelas hacer? Capitán Leonardo, ¿no habíamos acordado que mi segundo hijo ganara experiencia bajo tu mando? ¿Qué tal si te busco en el cuartel mañana? No hace falta. Las familias Valdez y Esteban, ya que cancelaron la alianza, ya no hay necesidad de tanto contacto. Me retiro. Capitán Leonardo. Señor Luis, sobre el ascenso de mi tercer hijo, el informe ya se entregó. ¿Y Su Majestad el Rey tiene alguna noticia? Evaluamos su desempeño de nuevo. Su ascenso ya fue cancelado. Tengo asuntos. Me retiro. Ofendió a la generala Valdez. ¿Y quiere ascender? Sigue soñando. Don Ricardo, el negocio de pieles y telas ya está saldado. Ahora, no seguiremos colaborando. ¿Esto? Solo Leonor ha dejado el negocio de los Esteban y el ascenso de los hijos totalmente bloqueados. Hoy tienes que convencer a Leonor y traerla de vuelta. ¿Sabes cuántas familias nobles de la ciudad imperial están tras Leonor? Si se separan, la casa Valdez será invadida. Si tú no la quieres, otros la codician. Y cuando pase, te arrepentirás. Soy el gran canciller. La mujer de Esteban. A ver quién se atreve a tomarla. Tú, de verdad perdiste la cabeza. ¡No tienes juicio! Leonor, me encuentras sucio. ¿Acaso cree que los nobles de la ciudad imperial son más limpios que yo? ¿Quién podría ser digno de ella? Solo en sueños. ¡Tú! No importa sus planes. Ella es mi esposa. Si no acepto la separación, no podrá irse. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Tú! ¿Este es el buen hijo que educaste? ¿Así es como ejerces tu papel de señora? No solo no educas bien a tu nuera, sino que ni a tu propio hijo. ¿De qué me sirves? Soy inútil. Tú eres el gran hombre. ¿Puedes controlarlo? ¿Leonor querrá verte? ¿Te atreves a hablarme así? Si un hijo no se educa, es culpa del padre. Señor, ¿no decía siempre que los asuntos de los hombres no son asunto de las mujeres? Bien, a partir de hoy no me meteré. A su propio hijo, edúquelo usted. ¿Hasta tú te atreves a desafiarme? Solo digo la verdad. ¡Insolente! ¡Tú te has vuelto loca! Yo. ¡Te crees muy valiente! Señor, ¿hay algo más? Si no es así, regresaré a mi patio. Bien. ¡Muy bien! Doña Teresa, ¿no teme al señor? No, no sirve. Tantos años, siempre lo apoyé y crié a los hijos. ¿Acaso no olvidó mi bondad? Resulta que una mujer sí puede decirle que no a un hombre. Qué bien se siente ser firme. Leonor. De repente creo que tiene razón. Lía. Doña Teresa. Lía, ¿tienes tiempo? Vamos a sentarnos a tomar té. Sentémonos en el patio. Esta es mi tienda. Lía, anoche
Por primera vez lo contradije. Quiso pegarme, pero agarré su mano. No me dejó pegar. ¿Y cómo se sintió? Sentí un poco de alivio, pero también algo de inquietud. Pero esa inquietud parece insignificante. Doña Teresa, tomó el primer paso con valentía. Entonces dime, ¿cómo reaccionó don Ricardo? Él parecía sorprendido. Ya no es tan autoritario como antes. Así debe ser. La naturaleza humana es así. Abusan de los débiles. Si cedes, no solo no te agradecerán, sino que te verán como presa fácil y te harán la víctima. No dormí en toda la noche. Pensé mucho. He trabajado duro en la casa por tantos años, pero ¿quién ha visto mi esfuerzo? Incluso las concubinas del patio viven más cómodas que yo. No tienen que preocuparse por nada. Comen bien, usan lo mejor, usan joyas. Por eso, al amanecer, salí de inmediato. Compré todo esto para mí misma. A partir de hoy, no me voy a privar. Me trataré bien. Doña Teresa, que piense así me alegra mucho. Los buenos días de la señora ya llegaron. ¡Qué bien! Madre, ya te dije, Catalina es mía. Además de mí, nadie puede echarla. Catalina se fue. No te hagas la tonta. Tú la echaste. Estás muy feliz, por eso compraste esto para celebrar. Señor canciller, doña Teresa no la... ¡Maldita sirvienta! ¡Maldito sirviente! Los amos hablan. ¿Te atreves a interrumpir? ¡Hijo ingrato! Madre, ¿también me golpeas? Esteban, para ti, ¿alguna vez te he importado como madre? Tu padre y su concubina, cuando me humillaban, nunca defendiste mi honor. Y ahora, por una mujer sin clase, ¿vienes a culparme sin razón? Señor. Señora. ¿Se encuentra bien? ¿Llamo a un médico? Madre. Pero, salvo tú y Leonor, en esta casa, ¿quién más no toleraría una mujer tan débil como Catalina? ¿Débil? ¿Catalina es una mujer débil para manipularte a su antojo y causar un caos en esta casa? ¿Débil? ¿Tendría esas artimañas y astucia? Esteban, tienes talento en la corte. Pero los trucos de las mujeres, ¿por qué no los entiendes? Madre, soy tu hijo. ¿Por qué, como Leonor, me menosprecias y me desprecias? ¿Yo te menosprecio? ¿Te desprecio? ¿Acaso no es así? Mi padre tuvo tantas concubinas y tú no dijiste nada. Yo solo tengo a Catalina. ¿Y sigues intentando echarla? Si no puedes controlar a tu marido, no vengas a meterte en mis asuntos. ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi patio! Señor canciller, no debería hablar así con doña Teresa. Le está rompiendo el corazón. La partida de la prima Catalina de verdad no tiene nada que ver con doña Teresa. Lía tiene razón. No vale la pena. Doña Teresa, el señor canciller solo se confundió. No se ponga triste. No fue una confusión. Es su naturaleza. Bien. La habilidad de don Julián siempre me sorprende. Es mucho mejor que la anterior. Ya podemos que mis tropas lo prueben. Bien, le diré que lo acelere. Generala, llegó noticia del palacio. El rey está furioso. Castigó al señor canciller a un mes de reflexión. Ya le advertí que separara lo privado de lo público. Si no puede hacerlo, no es digno de su cargo. Debe renunciar. Generala, Catalina está de rodillas afuera. Llorando pide que vuelva a la residencia. Que se quede ahí. No tengo tiempo para ella. Cata, ¿qué haces aquí? El señor dijo que si no consigues que la prima política vuelva, yo tampoco podré volver. Pero de verdad no quiero dejarte, primo. Primo, mejor vete. Si no te vas, la prima política jamás me perdonará. No te ruedes de rodillas, ya que te trata mal a propósito. ¿Cómo te perdonaría tan fácil? Vamos a la residencia. Conmigo aquí.
nadie te hará irte. No volveré. Quiero que la prima política vuelva conmigo. Leonor, sal de ahí. Es un área militar. Prohibido el ingreso. Estás ciego. Soy el gran canciller. Señor canciller, si no hay decreto del rey o permiso de la generala, no importa quién sea, no puede entrar. ¿Y si hoy insisto en entrar? ¿Quieres matar a tu esposo? Disparé a un pájaro. ¿Acaso eres un pájaro? ¡Tú! ¡Qué grosera! Esteban, ¿qué pasa? ¿No te avergonzaste lo suficiente y viniste a la base a humillarte? Generala, esto debe estar muy rico frito. Luego iremos al bosque y cazaremos más, para probar el poder de esta escopeta. Bien. Así que esto es el nuevo arma que creó Leonor. Más poderosa que un arco. ¿Qué? Don Esteban, ¿interesado en mi nueva arma? Leonor, hay que ser más tolerante. Con tantos soldados aquí, si actúas como una patán, ¿cómo te van a respetar? Desde antiguo, hay la leyenda de la paciencia. Ahora, Cata y yo, te hemos buscado muchas veces. Ya basta. Vuelve a casa. ¿Cómo alguien puede ser tan descarado y atreverse a compararse con el emperador Alejandro? ¿Cómo se atreve? Octavio, ¿quién te crees? Esteban, si no quieres morir, lárgate. Leonor. Quien pise la base saldrá arrastrándose. Tú. ¿Quieres probar? Cuento hasta 3. Ya verás. Iré a ver al rey ahora mismo para acusarte de herir a un ministro. Adelante. Cobarde. Primo, no bebas tanto, que hace daño. Déjame. Primo, si no te cuidas, me duele verte así. Deberías estar en la cima, lleno de orgullo, y no como ahora, escondido bebiendo. Lea, ¿lloras? Así que también lloras. Me confundió con Leonor. ¿Qué tiene de bueno esa mujer? Leonor, una mujer que llora despierta ternura. Así como estás. Estás bien. Hoy me rompiste el corazón. No puedes hacer esto. Bien, desde ahora. Haré lo que digas, primo. ¡Qué vergüenza! ¿Ya pasó esto y aún dice que no pasó nada? La esposa del gran canciller es muy orgullosa. Temo que ahora no volverá tan fácil. Esteban es el gran canciller. ¿Qué tiene de malo tener una concubina? ¿Acaso tú no tienes? ¡Tú tienes! Yo, no tienes. Tranquilo. Esteban lo resolverá. Por el ritual de hoy,
¿La esposa del gran canciller volverá? Seguro volverá, seguro volverá. Esteban, hoy es el ritual de los Esteban. Ve a traer a Leonor. Un día como hoy, Leonor debe estar aquí. No iré. Hace unos días fui a la casa Valdez a buscarla y sus sirvientes me echaron a la fuerza. Soy el gran canciller. ¿Cómo voy a dejar que me humille otra vez en un día tan importante? Si no viene, que se arrepienta. ¡No! Debe estar en el ritual hoy. Ve a convencerla. No iré. Si quieres ir, ve tú. ¡Tú! ¡Tú! Generala, llegó don Ricardo. Los guardias lo detuvieron. Quiere verla. No lo ve. ¡Quítate! ¿Sabes quién soy? ¿Cómo se atreven a detenerme? Señor Ricardo, sin permiso de la generala no puede entrar. Hoy debo ver a Leonor. Leonor, sal de ahí. Soy tu suegro. ¿Y me mandas a detener? ¡Qué falta de respeto! ¡Qué ingrata! ¿Tus padres te educaron así? Mis padres me enseñaron a tener dignidad. Si me tratan bien, respondo con respeto. Y si respeto a los mayores, depende de cómo se comporten. Leonor, tú indirecta. ¿Es respeto? Soy tu suegro, tu mayor. Leonor, este patio es muy rudo. Un lugar para mujeres debería tener flores más suaves. Don Ricardo, si vino a mi casa sin dignidad hoy, no fue para criticar mi patio, ¿verdad? Además, el éxito de mis padres al educarnos es evidente. Después de todo, no todas las hijas pueden ser como yo y ser general de la nación. ¿Por qué ni siquiera me llamas padre? Leonor, lleves 3 años casada con los Esteban. ¿Qué día es hoy? Deberías saberlo. Día de homenaje a los ancestros. Como señora de la casa, debes ir a dirigirlo. Ya sé que aún estás enojada con Esteban, pero hoy tu suegro mismo vino a pedirte que vuelvas. Este gesto debería bastar. Mi separación de Esteban. Esteban es segura. Si salí a verte, es para mantener un poco de dignidad. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué separación ni qué nada? Esteban cometió un error, pero no tuvo opción. Como su esposa, debería ser comprensiva y entenderlo. En vez de hacer un escándalo. Ustedes son altos funcionarios. Con este escándalo, ¿no se avergüenzan ustedes? Cierto que de tal palo tal astilla. Esteban, resultó ser tu fiel discípulo. Pero tu teoría de la esposa virtuosa que sirve al esposo y cría hijos, no la aprenderé. Y mucho menos quiero. Leonor, al final, las mujeres deben tener hijos y dar herederos. Mira, una gran casa Valdez como esta necesita herederos. La residencia Esteban te promete que cuando tengas tu segundo hijo, podrá usar el apellido Valdez y podrá registrarse en el linaje de la casa Valdez. No necesito tener hijos con Esteban. Ya tengo muchos hijos. ¿Qué dijiste? En la Casa de la Caridad hay cientos de huérfanos desamparados. Si yo quisiera, podría elegir a algunos y adoptarlos. ¿Te has vuelto loca? ¿Acaso quieres cortar la sangre de la casa Valdez por esos bastardos sin padres? Don Ricardo, hoy es el día de honrar a sus ancestros. Cuide sus palabras. Ya es tarde. Vuelva a casa. Jamás voy a ir a su ceremonia. Leonor, te lo ruego. Tienes que volver hoy. Tras la ceremonia, haré que Esteban se arrodille y te pida perdón. Te lo suplico. Por mi edad, vuelve, por favor. ¿Por qué se empeña tanto? Lo hago por ti y por Esteban. Quiero que estén bien. ¿Acaso es por mi bien? Teme que, si me separo de Esteban, este pierda el cargo de gran canciller, que el clan Esteban vuelva a ser como hace 3 años, y que ya no pueda demostrar toda su grandeza ante sus concubinas. ¡Dices tonterías! ¡No es así! Lo que sea, usted mismo lo sabe. Te lo repito.
Jamás volveré a pisar la residencia Esteban. ¡Oh! Don Ricardo, por favor, váyase. ¡Lárgate! Estoy hablando con tu ama. ¡Aléjate! Váyase. No lo acompaño. ¡Tú! ¡Eres una maldita! ¡No respetas a los mayores! ¡Hoy te castigaré con la ley familiar, Esteban! Ricardo, atrévete a tocarme hoy. Te aseguro que te destituyo al instante. Solo sabes maltratar a las mujeres. A tu propia esposa. Prefieres a tus concubinas. Eres un inútil. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cobarde! ¿Por qué aún no llega la esposa del gran canciller? El señor canciller tampoco ha llegado. Todo es culpa de Leonor. No me dio ni un poco de respeto. Me hizo perder toda mi dignidad. ¿Cómo es que el señor canciller trajo esta mujer al ritual? ¿Qué es esto? Catalina, vete ya. Este no es un lugar para ti. Doña Teresa, fue el primo. Él me trajo. Madre, hoy Catalina hará el ritual conmigo. Esteban. ¿Estás loco? Es un ritual. Solo la esposa tiene derecho a participar. ¿Quién se cree que es Catalina? Si la traes al ritual, temo que nuestros ancestros resuciten de puro enojo. Esteban, si te atreves a llevar a Catalina a pisar el santuario, ya no eres mi hijo. Madre, hasta tú me presionas. Desde hoy, nadie me obligará a nada. Si estás cansada, madre, ve a descansar. El ritual, yo me encargo. Señor canciller, el ritual de hoy es muy importante. La prima Catalina es una extraña. ¿Cómo puede...? Yo soy el jefe de la familia. Quien yo diga que venga, vendrá. Hoy, tras el ritual, anunciaré que Cata es mi segunda esposa. Desde hoy, ella será la señora de esta casa. Señor canciller, se ha vuelto loco. ¿Qué está pasando? ¡Cuidado, generala! Generala, qué poderosa pólvora. Seguro lo sintieron en la ciudad imperial. Justo lo que querían. ¡Generala, generala! ¡Se abrió, se abrió! La mina se abrió. ¡Bien! Que los hombres sigan trabajando. ¡Sí! ¿Cómo es posible? Seguro que la aparición de esta mujer enfureció a los ancestros Esteban. Esteban, los ancestros se enfadaron. Mejor ve a pedir el perdón de la esposa del gran canciller y tráela de vuelta. ¿Pedirle perdón a Leonor? Jamás. Bueno. Eres el señor canciller. Eres el jefe de los Esteban. No podemos decir nada, ni aconsejarte. Bien. Nos vamos. ¿Está bien? Primo. Yo. No es tu culpa. ¡Vengan! ¡Saquen a esta mujer de la residencia Esteban! A ver quién se atreve. ¡Soy tu padre! ¿Te atreves a desafiarme? Yo soy el jefe de la residencia Esteban. Padre, ya está mayor. Debe ir a disfrutar su vejez. Vengan. Lleven al señor a su casa. ¡Tú! ¡Qué imprudente! ¿No sabes pedir permiso? Perdón, señor canciller. ¿Qué pasa? Señor canciller, las provisiones que compramos a un alto precio estaban en la finca fuera de la ciudad. Anoche, la finca se incendió. Todo se quemó.
¿Qué? ¿La finca se quemó? ¿Se perdieron todas las provisiones? Señor canciller, ya lo investigué. Fue un incendio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se incendia de la nada? Primo Esteban, dime, ¿crees que la prima política lo ordenó? No puede ser ella. Ella sabe mejor que nadie la importancia de las provisiones. ¿Cómo podría desperdiciarlas así? Pero... en tu corazón aún te queda ese desgraciado de Leonor. Señor canciller, las provisiones se perdieron, pero el resto de la deuda se debe pagar mañana. Son 100.000 taeles. Nosotros no tenemos tanto dinero. Señor canciller, ¿qué haremos? Señor canciller, las provisiones son del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué las compró la residencia Esteban? Estas provisiones... quería tenerlas en mis manos. Quería que Leonor me rogara. Yo buscaré la forma. Generala, ya está listo. Bien. Dime, si don Santiago descubre que las provisiones que consiguió con tanta dificultad de Esteban se convirtieron en bolsas de arena, ¿vomitará sangre de rabia? ¿Don Santiago vomitará sangre de rabia? No lo sé. Pero luego, si Esteban se entera de que don Santiago lo engañó, seguro vomitará sangre de rabia. Sigue investigando a don Santiago. Además, envía a alguien al campo a investigar a Catalina Torres. Sí. Señor canciller, como usted ordenó, vendimos 6 tiendas en total. Como fue muy rápido, no obtuvimos un buen precio. En total, 30.000 taeles. ¿30.000 taeles? ¿Mis 6 tiendas? ¿Solo por 30.000 taeles? Señor canciller, necesitaba dinero rápido. No podía pedir un buen precio. Estos 30.000 taels es porque las tiendas estaban bien. Si no... Señor canciller, llegaron los 4 gerentes. Que pasen. Mis respetos, señor canciller. Vine a cobrar el saldo de las provisiones. Tome. Aquí tiene 30.000 taeles. El resto lo pagaré en 3 días. Señor canciller, también trabajo para mi señora. Este mes le presentaré las cuentas. El saldo es muy alto, no podré justificarlo. ¿Podría pensar en otra solución? ¿Qué quieren decir? ¿Creen que el señor canciller no pagará? Señor canciller, no es eso. La generala es estricta. Si hay problemas en las cuentas, no podremos justificarlos. Entiendo. Mañana enviaré a Samuel a entregarte el resto en persona. Tome esto. Bien. Gracias, señor canciller. Nosotros nos retiramos a informar. Adelante. Primo, faltan 70.000 taeles. No es poca cosa. ¿Y si hablas con la prima política? Al final somos familia. No hay que separar tanto. Imposible. ¿Quieres que un hombre como yo le pida dinero? ¿No sería ir a que se burle de mí? Pero... ¿esto también me menosprecias? ¿Crees que soy inferior a ella? Claro que no. En el corazón de Cata, el primo es el mejor. Pero también gracias a ti. El dinero de don Santiago nos da un respiro. Cata es muy inútil, no como la prima política. No la menciones. ¿Qué? ¿Esteban vendió 6 tiendas y pidió préstamos usurarios? Lía. Doña Teresa, ¿qué la trae por aquí? Yo... Sientes. Doña Teresa, ¿volvieron a enviarla a convencerme? Sí, pero no vine a convencerla, solo quería charlar. Tome té. Lea, en la ceremonia no volviste, y Esteban llevó a Catalina al templo. Y al final... Mamá, si está cansada, vuelva a descansar. La ceremonia yo me encargo. Lea, ahora, también creo que Esteban no te merece. Él de verdad me decepcionó mucho. Doña Teresa,
¿Qué le pasó a su mano? Nada, no es nada. Doña Teresa, ¿cómo se lastimó? Fue ese viejo patán de don Ernesto. Lea, estoy bien. Solo un rasguño. No es nada. Doña Teresa, si le hace esto, ¿aún no se da por vencida y no dejará la residencia Esteban? ¿Por qué tiene tantas heridas nuevas y viejas? Doña Teresa, dolerá un poco. Resista. Mateo, prepara una medicina para el dolor. Sí. Estoy aquí. No tenga miedo. Gracias, Lía. Tras el incidente, Esteban y su padre tuvieron un conflicto. Él me culpó por no educarlo bien y se desquitó conmigo. Me castigó con la ley familiar. ¡Maldita! ¡No sabes educar a tu hijo! Y ahora miren lo que ha hecho. Te castigaré con la ley familiar, Esteban. ¿Te atreves a huir? ¿Acaso todos se rebelan en esta casa? Hoy te mostraré lo que soy capaz de hacer. Ya que eres tan inútil, no te encargues de la casa. Que le entreguen las llaves a Reina. Desde hoy, Reina administrará. Gracias, señor. Administraré bien esta casa. Lea, quiero dejar a los Esteban. Bien, yo lo arreglaré. Pero no soy tú. Sin mencionar a dónde iría si me voy. Don Ricardo jamás aceptaría separarse de mí. Solo decídete, y yo me encargo del resto. Generala, la reina la llama al palacio. ¿Dijeron qué le pasa a su majestad? Está grave. Entonces, Lía, ve rápido al palacio. Yo me retiro. No, vaya al palacio conmigo. ¿Yo? ¿Todo el hospital real no puede curar ni un simple resfriado? ¿De qué me sirven a mí? Perdón, Majestad. La reina. Majestad, ¿cómo está su majestad la reina? Dicen que es un resfriado. Ha empeorado estos días. Majestad, doña Teresa sabe de medicina, por eso la traje al palacio hoy. Mis respetos, majestad. De pie. Ya que Lía dice que eres buena médica, revisa a la reina. Sí. Majestad, tengo algo que informarle. Sí. ¿Qué es? Majestad, la reina padece. Temo que sea una epidemia. ¿Epidemia? Doña Teresa, ¿no se equivocó? No me equivoqué. En la ciudad imperial no se sabe de esta epidemia. Majestad, ¿han venido personas de fuera a saludar a su majestad la reina? Cada día. Esto es... Investiguemos a los sospechosos en secreto. Majestad, quiero hablar a solas con doña Teresa. Hablemos, Lía. Cuida a la reina por mí. Iré a dar unas órdenes. Sí. Lía, sal de aquí rápido. Esta epidemia es contagiosa. Doña Teresa, ¿tiene un remedio para la peste? Mi padre decía que esta peste es muy contagiosa y no tiene cura. Los enfermos solo... Pero puedo intentarlo. Antes, en un libro antiguo, vi una receta. Yo tengo esa receta. Se la daré. Quédate en el palacio a curar a la reina. En el palacio, seguro ya hay muchos infectados. Pediré al rey que te envíe médicos. Pero esta receta es tuya. Debes recordarlo. Pero esta receta es tuya.
Ya soy la general de la nación. No necesito más méritos. Lea, gracias. Lea, gracias. Gracias por esta oportunidad. Con el apoyo de la reina, dejar la familia Esteban será más fácil. Doña Teresa, cuidar a la reina tomará tiempo. Quédese tranquila en el palacio. Yo me encargo de la residencia Esteban. Que crean que se fue a descansar a la finca. Bien. Majestad. Lea, ¿qué noticias hay? Doña Teresa es hija del exdirector del Hospital Real. Estudió medicina desde niña y es muy culta. Tiene la receta para la peste. Majestad, ahora quiero discutir la estrategia con usted. Esa es mi intención. Majestad, mi idea es la siguiente. Señorita, noticias del palacio. La reina está grave y muchos en el palacio tienen tos y fiebre. ¡Bien! ¡Qué bien! Leonor fue a ver a la reina hoy. Seguro se contagiará. Señorita, el ejército Valdez tiene granada relámpago y mosquetes. Aprovechemos que son pocos. ¿No deberíamos atacar desde dentro y fuera y dar el primer golpe? No te apresures. Espera a que Leonor enferme. Aprovecharé su debilidad para matarla. Generala, llegan los resultados sobre Catalina. ¿Por qué tienes tanta curiosidad? Solo quiero saber qué clase de mujer le gusta ese ingrato de Esteban. Ella no es la verdadera Catalina. La verdadera Catalina murió hace 3 años. Usó su identidad para acercarse a Esteban a toda costa. Seguro tiene malas intenciones. Manda a vigilar a Catalina y a su sirvienta. Sí. Generala, ya descubrimos quién propagó la epidemia. ¿Quién es? Seguro robaste de la bodega de la residencia. Eres una inútil. Debes darme las llaves. Hoy mismo debo tener los bienes de la residencia en mis manos y controlarla por completo. Prima Catalina, no diga tonterías. Soy la segunda esposa del señor canciller. Debes llamarme señora. ¿Te atreves a pegarme? Soy el tesoro del señor. Ahora administro la residencia. ¿No eres solo una concubina, crees? ¡Basta! Señor. ¿Qué pasa? Primo, pedí que compraran 500 taeles de nido de golondrina. Quería que te recuperaras, pero la concubina Lin dijo que no hay plata y que lo devolviera. Señor, solo hay 1000 taeles en la cuenta. Llevo medio mes administrando y ya se gastó todo. Tampoco lo entiendo. ¿Cómo es que esta gran residencia solo tiene 1000 taeles? ¿Será que mi hermana guardó el dinero de la residencia en su propio tesoro privado? ¿Será que esa mujer, para provocarme, hizo esto? Trae los registros. Revisemos. ¿Así es como administras? Yo... Cuando Leonor estaba aquí, nunca pasó algo así. Los bienes de la residencia ya eran pocos. Los locales anteriores los manejaba la esposa del gran canciller. Y ahora se vendieron. Y una finca también se quemó. El señor y el canciller tienen sus propios tesoros. La residencia tiene mucha gente. Y los gastos son altos. En la cuenta ya no queda casi nada de plata. Entonces, ¿qué administro? Me caí en un gran problema. Señor canciller, llegó don Pablo. ¿Don Pablo? Saludos, señor canciller. Soy el gerente de Banca Universal. Su préstamo de usura ya vence. Mi jefe me envió a cobrarlo. Hablemos en el despacho. Señor canciller, yo tengo que ir a otros lugares hoy. Así que no perderé tiempo. Señor canciller, prestó 70.000 taeles. Ahora son 72.000. ¿Tiene la disponibilidad de pagar? ¿72.000?
Solo han pasado 15 días. ¿Cómo pasaron de 70 a 72.000? Señor canciller, ese es un préstamo usurario. Los intereses se acumulan. Así es como funciona. ¿Puede pagar, señor canciller? Mañana le enviaré a alguien con el dinero. Bien. Entonces me retiro a otros asuntos. Me despido. ¿Para qué pediste tanto dinero usurario? Para provisiones. Padre, si es posible, abra su tesoro privado para que pueda pagar. No tengo dinero. ¿No me crees? Ve a ver. ¿Cómo es posible? Antes acumulé pieles y telas para enviarlas al norte, pero quedaron en mi poder. Don Ricardo, las pieles y telas del norte ya las recuperamos. Las cuentas anteriores están saldadas. Desde ahora, no trabajaremos juntos. ¡Todo es tu culpa! Ofendiste a Leonor, por eso me canceló el negocio. Esta familia se derrumba sin Leonor. Sin Leonor, aún soy el gran canciller. ¿A dónde vas? Abriremos el tesoro de mi madre para pagar. La receta es excelente. Doña Teresa, generala. Me enteré de las novedades de la residencia Esteban. Llegaron 2 grupos de cobradores. El señor canciller no tenía dinero para pagar, así que mandó a los sirvientes a romper el tesoro privado de doña Teresa. Y vendieron su dote. Con el dinero, volvieron a vivir en lujos. Esteban, qué buen hijo eres. Ya basta. Ese dinero será el fin de nuestro vínculo. Doña Teresa. Estoy bien, Lía. Me dejas aquí. Regresaré sola. Si necesita algo, mándeme a buscar. Tranquila. Esta vez. Esteban. Mamá, ¿volviste? Fuiste tú quien hizo abrir mi tesoro y vendió todo mi dote. Mamá, era urgente. Para un giro. Lo recuperaré pronto. Eres mi hijo. Te lo hubiera dado. Pero, ¿por qué aparte de los 80.000 que usaste, los 20.000 restantes los gastó otra persona? ¿Cómo es posible? Cuando me fui, hice que volvieran a cerrarlo. Padre. ¿Fuiste tú? Me faltaba dinero. Usé un poco. Ricardo, te lo advierto hoy mismo. Si las cosas de esos 20.000 en el plazo de 1 hora no vuelven a mis manos, te denunciaré ante las autoridades. Quiero ver vender el dote de tu esposa para tu amante. Si esto se sabe, ¿qué te quedará de dignidad? Señor, mire a mi hermana. ¡No te atrevas! Ya verás si me atrevo. Ya mandé a alguien a vigilar afuera. 1 hora. Si no salgo de la residencia, irán a las autoridades por mí. Padre, devuélvele sus cosas a mamá. Tú. Son cosas de mamá, no para mantener a tu amante. Te ordeno como jefe de la familia. Ahora mismo, devuélvelas. Pero ya se gastó todo. Entonces págalo con sus cosas más valiosas. 1 hora. Se acabó el tiempo. Señor, ahora mismo. Que los demás reúnan todo lo valioso y lo lleven a la señora. Majestad, ¿por qué salió del palacio de repente? Si hay algo en el palacio, podría avisar a través de don Félix y yo iría a verlo. Si vienes con frecuencia, levantarás sospechas. Si vine a buscarte en persona, es por algo urgente. Doña Teresa, todo lo de valor ya lo recuperamos. Ahora el señor y sus 6 concubinas están llorando a gritos. Envíenlo al pabellón de tesoros, que los de Lía ayuden a venderlo. Lo que usaron, quítelo de aquí, es una molestia. Sí. Primo, escuché a un sirviente decir que vio a tu esposa con un hombre en el café 4 Estaciones. Dices
que Leonor está en el café 4 estaciones en una cita? Mi sirvienta Marina, al comprar medicina, vio a tu esposa con un hombre entrar al café 4 estaciones. Ese hombre era muy misterioso, como si tuviera algo que ocultar. Pero ese hombre no se compara con usted. Leonor, quiero ver quién se atreve a querer a la mujer de Esteban. Leorón, ningún hombre soporta ser engañado. Esta vez, no solo te arruinaré, también te separaré de Esteban. Bien, ya terminamos. Tómete. Por cierto, Majestad, al volver al palacio recuerde llevarle un dulce a la reina. Le encanta el de la calle oeste. ¿De verdad te estás encontrando con este cualquiera? Aún no nos hemos separado. ¿Y te atreves a ponerme los cuernos? Quiero ver. ¿Quién se atreve a recoger mi basura? Quiero ver quién se atreve a recoger mi basura. Gira. Déjame verte. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! En la ciudad imperial, ¿hay algún lugar al que el señor canciller no pueda ir? Leonor, qué atrevida eres. Aún no nos hemos separado y ya te ves con un cualquiera. Quiero ver. ¿Quién es tan desesperado para querer a mi sobrante? ¡Lárgate! Bien, vayan. Atrapen a este cualquiera. ¡Insolente! ¿Quién se atreve? Majestad. Majestad. ¿Cualquiera? ¿Basura? ¡Maldito! Majestad, yo no sabía que era usted. Perdóneme, Majestad. Perdóneme, Majestad. Esteban, 3 años. Hoy por fin veo qué asqueroso eres. ¡Decreto imperial! Decreto del rey. Esteban toleró a su concubina y ambos se aliaron para humillar a la general de la nación, Leonor Valdés, provocando la ira de los ministros y del pueblo. El rey está furioso, por ello lo rebaja 6 rangos a oficial menor. Además, permite a la general Leonor Valdés divorciarse. ¡Cúmplase! Divorciarse. Esto es inaudito. Esto... Don Ricardo, ¿acaso a la decisión del rey le opone? No me atrevo. Señor Ricardo, esta es la carta de divorcio de la generala. Guárdela. Se acabó. Todo se acabó. Esteban, del gran canciller, el segundo en el reino, se volvió un simple oficial menor. ¿Quién es Catalina Torres? Decreto del rey. La concubina Catalina Torres, por difundir rumores, calumniar a la general de la nación, incitar a Esteban a irrumpir en el café e interrumpir al rey y a la generala en su reunión secreta, es imperdonable. Será abofeteada 500 veces, degradada a plebeya y nunca se levantará. ¡Cúmplase! Yo cumplo el decreto. Nana Clara, ¿qué esperas? 500 bofetadas. Al acabar, degrádala a plebeya. Sin errores. Sí, señor. ¡Alto! ¿Cómo te atreves a golpear a mi señorita, maldita sirvienta? Sujetan a esta sirvienta. Gólpenlas a las 2. Leonor, esta cuenta me la saldaré contigo. Ya verás. Se acabó. El clan Esteban se acabó.
Es tu culpa, hijo ingrato. ¿Cómo te advertí? Te dije que recuperaras a Leonor y no me hiciste caso. Y ahora nos quedamos así. ¿Estás satisfecho? No. No merezco esto. No lo acepto. ¡Alto! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí, maldito! Don Ricardo, quiero separarme de ti. ¿Qué dijiste? Me considero una buena esposa. Manejé la familia Esteban. A tu padre en su muerte lo acompañé. A tu madre enferma la cuidé cada noche. Y tú tienes muchas concubinas y las prefieres a mí. Don Ricardo, quiero separarme. ¿Separarnos? Teresa, no te miras en el espejo. Los Esteban no se separan. Solo hay esposas repudiadas. Te di el lugar de esposa principal. Es un gran privilegio. Los Esteban son una farsa. ¿No hay separación? Sí. Leonor Valdez acaba de repudiar a su marido. Teresa, solo te lo aviso. No te pido permiso. Separarnos. Si no acepto, no te separarás. Doña Teresa, si usted quiere, repudiar a su marido también es posible. Don Félix, ¿qué quiere decir? Doña Teresa, usted salvó la vida de su majestad la reina. El rey le concederá un deseo. Si el rey puede hacerlo, se lo hará realidad. Gracias, majestad. Señora, usted salvó la vida de su majestad la reina. Un asunto tan importante. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¡Qué suerte! El rey le concederá un deseo. Vaya al palacio con don Félix. Pídale que no degrade a Esteban. Don Félix, le pediré al rey un decreto de separación. Bien. Regresaré al palacio a pedir el decreto. Nana Clara, vámonos. ¡Teresa! ¡Alto! ¡No te vayas! No me separaré. ¿Acaso desobedecerá el decreto? ¡No, no, no, no! ¡Se acabó! ¡Todo se acabó! ¡Los Esteban se acabaron! Majestad, si por asuntos de mujeres castiga a un ministro meritorio, no es acto de un buen rey. Tú. Lo de la generala y yo es un asunto privado. Si su majestad quiere protegerla, puede reprenderme. Pero si por esto degrada a un ministro con méritos, me atrevo a pedirle que lo vea con claridad. Esteban, ¿dices que priorizo lo personal? No me atrevo a adivinarlo. Solo creo que si por la generala me castiga, lo acepto. Pero si me degrada por esto, no lo acepto. Los ministros tampoco lo aceptarán. Hace 2 años, con las inundaciones en el sur, yo propuse construir diques y protegí a miles de civiles. Hace 1 año, con la nevada en el norte, todo helado, fui yo quien dirigió la ayuda, dando al pueblo del norte y al ejército Valdez una esperanza. Majestad, yo acepto separarme de la generala. Pero, majestad, mi cargo es mi esfuerzo. Lo construí paso a paso. Nadie me lo dio. Me odias. Me culpas. Lo acepto. Pero a la corte y al país soy leal. No puedes usar tus méritos para pedir que me degraden. Esteban, dices que esos son tus méritos, ¿es verdad? Mi lealtad a su majestad es inquebrantable. Lo atestiguan los cielos. Leonor solo me odia, por eso cuestiona mis méritos. Esteban, soy Leonor y soy honesta. Nunca pensé en vengarme. Eres tú quien es mezquino. ¿Dices que esos son tus méritos? Bien, hoy te haré aceptarlo. Adelante. ¿Gabriel Soto?
Gabriel Soto, Majestad, mis respetos. De pie. Mis respetos, señorita. Esteban, controlar las inundaciones en el sur, construir diques, los planos y materiales, y hasta el método para romper el hielo en el territorio norte. Todas esas ideas son de Gabriel Soto, ¿verdad? Majestad, esto lo planeamos juntos, pero yo dirigí. Él solo ayudó. No. La directora es la generala. ¿Qué? Señor Ricardo, hace 3 años se casó con la generala. Poco después, la generala me puso a su lado. Sabía que era orgulloso, así que no le dijo que era su alumno. Solo me mandó a ayudarlo en secreto. ¿Su alumno? ¿Cómo es posible? Es el genio número 1 de Solaria. No hay nada imposible. La generala me enseñó habilidades que no se aprenden en libros. Los planos de los diques, el método para romper el hielo en el territorio norte. Todo esto lo ideó la generala. Solo pasaron por mis manos para entregárselo a usted. Señor Ricardo, en estos 3 años, la generala fue sincera con usted y lo ayudó a ser gran canciller. Pero usted se creyó tan noble, pensando que todo fue por su propio mérito. ¡Qué ridículo! Esteban, puedes irte. Señor Ricardo, por favor. Su Majestad y la generala tienen asuntos que tratar. ¡Qué insolencia! Majestad, que Gabriel Soto vaya con el gran consejero. Bien. Decretaré ahora mismo que el gran consejero sea gran canciller. Majestad, ¿qué pasa? Lía, ¿ya terminaste con Esteban? ¿Qué planeas hacer ahora? La reina y yo pensamos buscar en la ciudad imperial a otro noble de buena familia para que elijas. Majestad, cuando todo se calme, yo quiero volver al territorio norte, a defender la frontera. Lía, ¿me perdonarás? Nunca fui sincero con ella. Nunca la amé. La traté bien solo para bajarte los humos. Quería que fueras más obediente. No pensé que esto te importara tanto. Lía, la haré ir ahora mismo. Te lo prometo. No volverás a verla. No, Esteban, no acepto excusas. Cuando intentaste provocarme para imponer tu autoridad entre nosotros, ya no hubo vuelta atrás. ¿Por qué por estos pequeños detalles me condenas a muerte? ¿Otros hombres no tienen varias esposas? Estoy dispuesto a echar a Catalina por ti. ¿Aún no me perdonas? No es un detalle menor. Demuestra que no sabes respetar a tu esposa. Tampoco entiendes que como persona independiente en este matrimonio tengo los mismos derechos. Y tú solo quieres controlarme y domesticarme. Lea, escúchame. Me equivoqué. Te haré caso siempre. Quiero ser un buen esposo. ¿Me perdonas, por favor? Esteban, ya fui muy clara. Entre nosotros no hay vuelta atrás. ¡Lea! No dejes que haga escándalo en la casa Valdés. Sí, generala. ¡Deténgase! ¡Primo! ¿Estás bien? No me toques. Leonor, ¿solo porque perdiste a mi primo me presionas por pura envidia? Te lo advierto. Sin ti, él tiene a mí. Tarde o temprano, él será el mejor. ¿Ah, sí? ¿Con qué te basas? ¿Con ellos? Señorita, váyase. Es peligroso. Ellos ya saben nuestro plan. ¡Váyanse! ¡Caímos en una trampa! ¡Estamos acabados! Armas y provisiones. ¡Nos las quitaron! Te equivocas. Estas armas y provisiones son de nuestra gran república de Solaria. ¿Qué tienen que ver con su reino boreal? ¿Reino boreal? ¿Qué reino boreal? Leonor. ¿Cómo lo sabes? Nada se mantiene en secreto. Catalina. Cuando usaste la identidad de Catalina para acercarte a Esteban, tu objetivo era desestabilizar la corte de Solaria y quitarle a su majestad sus aliados. Catalina,
¿Reino Boreal? No eres la verdadera Catalina. Leonor, sí que tienes talento. Lograste descubrir mi pasado. Pero no te alegres tan pronto. El mapa de defensa ya lo envié al Reino Boreal. Por los días que pasaron, ya deben estar atacando la frontera. ¿De qué se ríen? El mapa era falso. Gracias por enviarlo al Reino Boreal. Y gracias por llevarlos a nuestra trampa. Por los días transcurridos, mi ejército valdés ya habrá aniquilado al enemigo. ¡Tú! ¡Ustedes! ¡Te voy a matar! ¡Señorita! ¡Señorita! De verdad no lo sabía. No sabía quién era. Esteban, ¿sabes quién robó la comida de tu finca y quemó el lugar? Fuiste tú. ¿Sabes quién te obligó a pedir dinero y a pagarlo? No te alargues. Habla ya. Fue Catalina. Me arruinó todo. A estos dos y a los demás boreales, arréstenlos para juzgarlos. Me equivoqué. ¿De verdad no tengo otra oportunidad? Esteban, conócete a ti mismo. Doña Teresa. Está afuera. ¿Acaso él eligió su propio camino? Las consecuencias también debe asumirlas. Doña Teresa, pedí ir a defender la frontera del territorio norte. En la ciudad imperial, haré que alguien te abra un consultorio. ¿Cuándo te vas? Me voy mañana. Voy a ir con ustedes. Aunque no puedo ir a la batalla, puedo curar a los heridos. Bien. Sea cual sea su decisión, la apoyo. Una rosa no tiene que ser un pino, pero toda flor debe tener sus espinas.